Eres deportista y entiendes que tienes que entrenar salto y entrenar pliometría para mejorar tu rendimiento deportivo. Entonces, lo que haces es que vas a redes sociales y buscas ejercicios y buscas rutinas de pliometría y de salto para deportistas. Y aquí viene el problema. Lo que te encuentras son 1000 ejercicios diferentes, los cuales la mayoría ni siquiera comprendes porque son complejos, añaden gomas, van de un lado para otro y no estás capacitado para poder integrar por tu cuenta dentro de tu entrenamiento. Y aquí viene lo peor. Como no sabes cómo integrar ese tipo de ejercicios dentro de tu entrenamiento, lo que acabas haciendo es que no entrenas salto y no entrenas pliometría. Déjame que te diga una cosa. Si eres deportista, independientemente del deporte que practiques, necesitas sí o sí entrenar pliometría hoy en día. Porque si no, te estás quedando por detrás respecto al resto de deportistas, tanto rivales como compañeros. Hoy en día todo el mundo entrena pliometría. Es verdad que mucha gente la entrena mal, pero todo el mundo la entrena. Entonces tú no puedes permitirte no integrar ese tipo de estímulos en tu entrenamiento. Lo que voy a hacer en este vídeo es explicarte 3 tipos de ejercicio de salto y de ejercicios pliométricos que deberías integrar en tu rutina de entrenamiento para sacarle el máximo partido a tu preparación física y dominar en tu deporte. Voy a explicarte cuáles son estos ejercicios, por qué deberías meterlos, cuáles son sus beneficios y cómo deberías de programarlos en tu entrenamiento. Antes de nada, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Guillermo Arroni, soy el creador de Fuerza Vertical y soy preparador físico y entrenador personal especializado en entrenar a deportistas para ayudarles a mejorar su salto, su fuerza, su velocidad, su resistencia y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con su rendimiento a nivel deportivo. El primer tipo de ejercicio del que vamos a hablar son los saltos extensivos en rangos profundos. Son ejercicios que no son tan famosos como otros porque no son tan llamativos como a lo mejor caer de un cajón, sprintar o subir a un cajón, caer y hacer un paso lateral, pero son muy interesantes. Básicamente consiste en hacer saltos de baja o moderada intensidad en posiciones de alargamiento muscular o en posiciones en las que estamos bastante hundidos en el suelo o en posiciones profundas. Esto es muy interesante, primero, porque te va a enseñar a aplicar fuerza en posiciones en las que normalmente no estás acostumbrado a producirla y menos aún en situaciones de impacto. Y por otro lado, están muy bien para, por ejemplo, meterlos al final del calentamiento y preparar a tu sistema musculoesquelético de cara a posteriormente meter ejercicios de salto de mayor intensidad, porque ya vamos a estar, vamos a decir, preparados y hemos estimulado a la musculatura en una posición de alargamiento en situaciones bajo impacto. Por tanto, son muy interesantes a nivel de prevención de lesiones. No soy muy fan de la prevención de lesiones, no creo en ella tal y como se concibe. Creo que las lesiones no se pueden prevenir. Creo que podemos hablar de reducir el riesgo de lesión, pero bueno, para que nos entendamos, a nivel de robustez, a nivel de prevenir, son estímulos muy interesantes y a nivel de preparar, a nivel de, oye, voy a hacer una sesión de salto y quiero que mis cuádriceps estén activos y estén preparados de cara a sacar el máximo partido a los siguientes ejercicios que haga. Pues este tipo de ejercicios son muy interesantes. A mí habitualmente me gusta trabajarlos por tiempo, suelo oscilar entre los 20 y los 40 segundos por serie y depende un poco del objetivo. Si los metes como final del calentamiento, antes de pasar a trabajos más intensos, no fatigaría tanto, me movería a lo mejor entre los 20 segundos y los 25 segundos por serie, pero si lo metes más como un trabajo propio de la sesión, a lo mejor en un bloque de acumulación de trabajo en el cual, oye, estos ejercicios van a formar parte de la parte principal del entrenamiento, ahí sí que te puedes ir a lo mejor más entre los 30, 40 o si te notas muy bien, a lo mejor a los 45 segundos, aunque ahí ya te digo que va a empezar a picar bastante. Como digo, muy interesantes de meter tanto en calentamientos como a lo mejor en sesiones, especialmente fuera de temporada porque van a fatigar bastante, para construir bastante capacidad, bastante tolerancia a nivel de tejidos. Si es como calentamiento, muévete entre los 20-25 segundos por ejercicio. Si es como trabajo principal, especialmente lejos de un partido o de una competición, te diría, para que no vayas muy fatigado, puedes moverte entre los 30, los 40, 45 segundos. Luego, el número de series y el número de ejercicios que metas, ahí sí que ya va a depender completamente de
tu contexto y de tu objetivo y del momento de la temporada. Si lo metes como calentamiento, pues a lo mejor con un ejercicio, 2 series, vas que chutas. Si quieres hacer una sesión de acumulación y quieres meter muchos impactos a nivel extensivo en posiciones profundas, hombre, pues ahí a lo mejor podemos jugar con 3 ejercicios, 4 ejercicios, a un par de series cada una, o 3 si estás muy preparado, sin ningún problema. El segundo tipo de ejercicio del que te voy a hablar son los saltos en los que el énfasis está en la reactividad. Básicamente en aplicar la máxima fuerza posible, pero en el mínimo tiempo posible. Piensa que en este tipo de ejercicios lo que queremos es pensar que el suelo quema y queremos pasar muy poco tiempo en el suelo aplicando mucha fuerza, dándole muy duro al suelo para saltar lo máximo posible, pero sin pasar mucho tiempo en el suelo. Aquí entran, por ejemplo, los drop jumps o saltos cayendo de cajón y cualquier trabajo en el que básicamente quieras aplicar mucha fuerza en poco tiempo. El sprint, por ejemplo, entraría también en esta categoría o cualquier tipo de salto a una pierna, por ejemplo, a mí me gustan mucho, en el que voy con la rodilla al pecho, impacto duro contra el suelo y busco salir muy rápido del suelo y meter mucha altura. Aquí la cantidad de ejercicios que podemos hacer también es muy grande, es muy variada y no te lo puedo explicar todo en un vídeo, pero lo que quiero que entiendas es que lo que representa y lo que define estos ejercicios es la chispa, el pasar poco tiempo en el suelo, el saltar mucho pero con poca fatiga. Entonces, las reglas del juego son muy diferentes que las reglas del juego de los trabajos extensivos en rangos profundos. Aquí, en los extensivos con rangos profundos, buscábamos generar capacidad de trabajo y buscábamos producir fuerza en situaciones en las que vamos a acabar con un poco más de quemazón a nivel muscular y vamos a notar mucho el trabajo de forma localizada. Aquí, en los trabajos con énfasis reactivo, lo que buscamos es chispa a nivel neuromuscular. No queremos sentir nada de fatiga localizada en ningún músculo. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener las repeticiones por cada serie muy bajas. Depende un poco del ejercicio y del momento de la temporada, pero entre 1 y 6 repeticiones, si quieres tirar un poco por el extremo más alto, por ejercicio. Normalmente, entre 2 y 4 repeticiones, estos tipos de trabajos va a ser lo más interesante porque te va a permitir sacarle mucho partido al ejercicio, minimizando mucho la fatiga. Lógicamente, e igual que con el trabajo extensivo, si estás en un bloque de acumulación, por ejemplo, fuera de la temporada, sí que puede tener sentido meter más repeticiones por serie, pero normalmente yo no subiría de las 6 repeticiones, bueno, a lo mejor en un drop jump o en un trabajo de saltos continuos a una pierna, porque yo creo que ya la fatiga a partir de ahí va a empezar a superar el efecto que vamos a generar con el propio ejercicio y no me suele parecer muy interesante. Hay casos en los que puede tener sentido, pero yo no lo tomaría como norma. Es interesante que la pliometría y los saltos con énfasis reactivo vayan generalmente después del calentamiento al inicio de la parte principal de tu sesión, ya que buscamos muy poca fatiga y mucha chispa, mucha velocidad de ejecución. Si los metes al final de la sesión, lo que va a pasar es que vas a estar muy fatigado, no vas a poder aplicar toda la fuerza que queremos que apliques y vas a pasar demasiado tiempo en el suelo. Vamos a perder un poco esa consigna de que el suelo quema y de que queremos pasar poco tiempo en el suelo y darle muy duro al suelo. Por eso es muy importante meterlos cuando estés fresco dentro de la sesión. Es decir, cuando acabes el calentamiento, lo más cerca del inicio de la sesión que te sea posible. Y a nivel de series y de ejercicios por sesión de entrenamiento también va a depender completamente del objetivo con el que lo estés metiendo. Si estás metiendo este trabajo en semana de partido, en un día cercano a un partido o a una competición, pues hombre, va a tener bastante sentido que a lo mejor trabajes entre 2, 3 series de un ejercicio, pero como digo, 2 repeticiones por serie y a lo mejor haces 2 o 3 ejercicios como mucho. Si estás en un bloque de acumulación, puedes subir bastante las series, a lo mejor vas a 5 series y a lo mejor metes 3 o 4 ejercicios. Por eso es muy importante que entiendas muy bien el punto en el que estás y el objetivo que tienes y por eso es tan fácil liarla con el entrenamiento de pliometría, porque hay que entender muy bien sobre programación de entrenamiento para hacerlo bien. Y el tercer tipo de ejercicio del que vamos a hablar hoy son los saltos multidireccionales. Bien, los saltos multidireccionales son un poco diferentes a los otros dos y básicamente consisten o se basan en la idea de no simplemente hacer un salto y quedarme en el sitio, sino en poder estar cambiando de posición de forma lateral, hacia adelante, hacia atrás, sí, de forma continua. Y son muy interesantes porque la naturaleza del deporte es precisamente esta. Y creo que son muy enriquecedores en cualquier programación de entrenamiento, ya no solo a nivel de mejorar el rendimiento, pues por ejemplo, saltos en los que incidamos mucho en el desplazamiento lateral,
a lo mejor pueden percibirse desde fuera como muy interesantes para mejorar desplazamiento lateral en baloncesto o en fútbol o en cualquier deporte. Pero no solo son interesantes desde ese punto de vista, sino también desde el hecho de construir robustez y resiliencia a nivel de tejidos, a nivel de lo que hablábamos antes de prevención de lesiones o de aumentar la robustez de músculos, tendones, ligamentos para que sean menos propensos a sufrir lesiones. En cuanto a la programación de los saltos multidireccionales, aquí va a cambiar mucho dependiendo del tipo de salto del que estemos hablando. Si son saltos de naturaleza más extensiva, menos intensa, pues como lo que hablábamos, ¿no? Un poco más tipo aquí, ahí puede tener más sentido que trabajes a tiempo y que trabajes de una forma más similar a lo que buscábamos en los saltos extensivos en rangos profundos. A lo mejor ahí tiene sentido que lo metas como calentamiento o al inicio de la sesión para un poco preparar a sistema nervioso y a sistema musculoesquelético para afrontar las demandas de la sesión. Si es un trabajo un poco más intenso en el que a lo mejor, no lo sé, me lo invento, salto y según caigo busco aplicar mucha fuerza en poco tiempo, ahí a lo mejor tiene más sentido que siga las reglas de los saltos con énfasis reactivo y vaya en la parte principal de la sesión en un trabajo en el que marquemos bien las series y las repeticiones. Y tendría bastante sentido de ser así que mantengamos las repeticiones por serie bastante bajas para que la velocidad y la calidad de aplicación de fuerza sea la máxima posible y la fatiga sea la mínima posible. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame por comentarios si vas a integrar estos tipos de ejercicio de salto en tu entrenamiento y nos vemos en el siguiente.